El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció un programa de reunificación familiar que permitiría el ingreso de manera legal a ciudadanos ecuatorianos. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Y nos acompaña a esta hora el doctor William Murillo. Él es director de 1-800 Migrante. Doctor Murillo, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. María del Carmen, buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad de estar nuevamente en FM Mundo. Muchas gracias. Doctor, gracias a usted por estar junto a nosotros en este espacio. Un tema importante de este proceso de reunificación familiar para nuestro país, que ha sido pues anunciado por el gobierno de Estados Unidos, es que los ecuatorianos, como lo decía hace un momento, que tengan familiares, pero eso sí, no lo había advertido, que sean ciudadanos estadounidenses o que tengan una residencia permanente legal en ese país norteamericano, puede de alguna manera solicitar que sus familiares directos vayan a Estados Unidos. Mi pregunta aquí es, ¿qué tan buena es en realidad esta noticia para los ecuatorianos? ¿Qué expectativas se podría tener con relación a la creciente migración irregular que tiene nuestro país? María del Carmen, es una excelente noticia y le explico. Mire, el parol, la reunificación familiar por medio del parol que se llama, significa de que los ecuatorianos ya no tienen que esperar años y años. Un ciudadano o un residente, por ejemplo, que pide a un familiar, un ciudadano norteamericano que tiene a sus hermanos en Ecuador y que le pide la residencia, tiene que esperar 5, 10, a veces hasta 15 años. En la actualidad, ese es el tiempo de espera. A su hermano. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el parol? Que ya no va a tener que esperar todo este tiempo, que su hermano puede aplicar inmediatamente el beneficio de este parol para que su familiar en los próximos meses pueda ingresar. Le van a dar 3 años para que se quede en Estados Unidos, le van a dar un permiso de trabajo, va a quedarse en Estados Unidos sin problema y sobre todo que después de estos 3 años, cuando ya tenga la visa disponible, simplemente hace un cambio de estatus y ya tiene su residencia, sin tener que esperar tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo puede durar aproximadamente? Está con los... Doctor, ¿cuánto tiempo puede durar aproximadamente este proceso ya con este proyecto? Depende de las circunstancias personales, porque también nos han dicho ahora las autoridades de que se tienen que cumplir ciertos requisitos. Los ciudadanos en Ecuador, por ejemplo, no deben de tener visa, deben estar en Ecuador, no deben tener problemas con migración, no deben tener problemas con la justicia, narcotraficantes o problemas de violencia familiar y pasar exámenes médicos. Entonces, cuando se cumple eso, más el hecho de que su familiar ya lo ha pedido, está aprobado y que simplemente están esperando, entonces ahí aplica el parol y pueden ingresar a Estados Unidos. ¿Hay casos que pueden ser prioritarios? Por supuesto, por supuesto. Personas que están con condiciones médicas, con condiciones de violencia, con condiciones, podríamos decir, inclusive hasta de sus vidas que están en peligro. Por supuesto que sí. Y sobre todo que Migración ha dicho de que cada uno de los casos lo van a revisar uno por uno. No es que todo el mundo aplica y a todo el mundo se les da, no. Cada uno de los casos van a ser aplicados, van a ser revisados para que cumplan con los requisitos necesarios para que puedan ingresar a Estados Unidos. Así es, tiene que ser previamente aprobado. Ahora, esta situación, este permiso que se les da es un permiso temporal de hasta 3 años mientras aplican para convertirse en residentes permanentes legales. ¿Habría la posibilidad de que no se diera esa residencia a la que se aplica y entonces después de 3 años les va a tocar regresar a Ecuador? Yo lo veo difícil porque lo que quieren es agilitar todo el proceso
porque actualmente tienen miles y miles de aplicaciones que están estancadas. Entonces, a medida que pueden ayudar y sacar del sistema, por ejemplo, al grupo de los ecuatorianos, que son decenas de miles, ayudan para que puedan ingresar al sistema y no van a querer otra vez volverlos a poner a que tengan que esperar otra vez 5 o 10 años cuando ya pasaron 3 años en Estados Unidos. En esos 3 años pueden haber muchos cambios, si un ciudadano ecuatoriano que se va soltero, por ejemplo, y se casa, automáticamente cambia su estatus. Si se casa con un ciudadano, cambia su estatus. Hay muchas situaciones que estarían consideradas de por medio. Sin embargo, hay que recordar de que este beneficio no es para todos los ecuatorianos, este beneficio no es para indocumentados, este beneficio es para los familiares que ya han sido aprobados para una residencia o que están en un proceso para tener un proceso migratorio y que vienen con el auspicio de un ciudadano o de un residente de Estados Unidos. Ahora, no es la primera vez que se da un proceso de reunificación familiar, ya tenemos experiencia previa con esto. ¿Cómo nos ha ido? ¿Qué resultado tuvimos con anterioridad? Bueno, nosotros es la primera vez que recibimos este parol para Ecuador. Lo que hemos visto en otros países es algo similar, pero se llama un parol humanitario. Lo que nosotros estamos mirando es un parol avanzado, que son dos cosas diferentes. El parol, por ejemplo, humanitario que tiene ¿No es Colombia, humanitario en este caso? Perdón, María. ¿No es humanitario en este caso? Porque así se lo describen en el comunicado de la Embajada de Estados Unidos. Es un parol que se basa en situaciones humanitarias, pero en definitiva es un parol avanzado, porque los ecuatorianos lo pueden hacer desde Estados Unidos o desde el Ecuador sin necesidad de presentarse a la frontera. En cambio, el parol humanitario que está para Venezuela, para los venezolanos, colombianos, cubanos, haitianos, ellos en cambio tienen que presentarse en la frontera y ahí solicitar el parol humanitario. Entonces nosotros estamos en una condición totalmente favorable que no es necesario estar presente en las fronteras para solicitarlo. Es decir, es la primera vez que se dan en estas condiciones específicas como parol avanzado. Ahora, doctor, el objetivo principal de esto es reducir la migración irregular que existe en nuestro país. ¿Usted considera que obviamente no se la va a erradicar únicamente con esta medida, pero usted considera que va a ser representativa esa reducción de la migración irregular realmente? Yo creo que sí, porque existen varios años de retraso. Y en varios años de retraso significan miles de aplicaciones que están reprimidas en el sistema. Entonces, cuando nosotros, para darle una idea más o menos, existen 30,000 visas de parol humanitario para los colombianos, cubanos, haitianos, y esas son 300,000 al año. Y sin embargo, la gente sigue saliendo. Entonces, si nosotros miramos de que Ecuador también tiene un número X, le puedo decir 50,000 o 100,000 ecuatorianos que están en esta situación, ayudaría muchísimo porque muchos de los ecuatorianos que sí califican para estos beneficios, que sí tienen un familiar en el exterior, que están hartos de esperar, se lanzan por las fronteras y hacen este parol, porque ellos tienen ya estadísticas del número de ecuatorianos que podrían salir beneficiados en algo que ya está en proceso. Pero recordemos de que para que se inicie la solicitud de una visa de inmigrante, una residencia, los familiares ya tienen que haber calificado, ya tienen que haber tenido sus documentos en regla y sobre todo ya deben tener los recursos económicos para recibirlos. Entonces es como que ya están precalificados, saben exactamente cuánto es el número de ecuatorianos y sobre todo de que Migración ha dicho de que no tienen que hacer mayor cosa sino estar atentos a los correos electrónicos, a las direcciones, y eso haga un llamado.
que los ecuatorianos que están en estos procesos digan a sus familias en Estados Unidos que actualicen su dirección, que actualicen su correo electrónico, porque esa va a ser la vía para comunicarse. Pero también está la limitación de que obligatoriamente tengo que tener un familiar que tenga ciudadanía o que tenga residencia permanente en Estados Unidos. ¿Por qué le pregunto esto? Porque según la información que tenemos, de enero a julio del 2023, aproximadamente 35,000 personas cruzaron el Darién para llegar a Estados Unidos. ¿Usted cree que de todos esos 35,000 ciudadanos ecuatorianos tenían familiares en Estados Unidos? No. Estamos hablando de cosas diferentes. Pero no se va, pero es que impacta la migración. Que cruza el Darién, el gran grupo que cruza las fronteras de Centroamérica, que llegan hasta la frontera de Estados Unidos, ese grupo, por lo general, o tienen un familiar que les está ayudando, pero no tienen a ese familiar que es ciudadano o residente, pero tienen a alguien que les ayuda. Y el otro grupo es el grupo de ecuatorianos que no tienen a nadie, que se lanzan a la aventura queriendo llegar, y son los que van a parar en los albergues en Nueva York, en donde hay más de 20,000 ecuatorianos en el sistema público de la ciudad que reciben alimento, que reciben un lugar en donde quedarse, que reciben ropa, y que le cuesta más de $1,000 millones hasta la fecha a la ciudad de Nueva York, y obviamente eso provoca muchísimos problemas. A eso voy con lo que yo le preguntaba. Por eso le preguntaba de manera general y usted me decía que sí. Estamos hablando de un grupo específico que tiene sus familiares en Estados Unidos en condiciones de legalidad, pero obviamente no estamos hablando de la migración irregular en general, que fue mi pregunta específica. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa, María del Carmen, porque ahí, por ejemplo, lo que se debe trabajar es en el estatus de protección temporal que hemos venido luchando desde hace muchos años. Ahí se necesita el TPS, en donde todos los ecuatorianos, ahí sí, sin distinción de tiempo, de situación migratoria, podrían beneficiarse con un permiso de trabajo, que no los deporten, que puedan tener acceso al seguro social, que les den un permiso para regresar a Ecuador y luego regresar a Estados Unidos, pero eso ya es otra cosa. Estamos hablando de una política que afortunadamente con el nuevo presidente Noboa y con la nueva vicepresidenta le van a dar la prioridad que es necesaria. Esperemos inclusive que sí. El día de ayer. Sí, inclusive el día de ayer ya la vicepresidenta dio declaraciones en un medio de comunicación nacional indicando de que van a solicitar el TPS y que va a ser prioritario solicitarlo en la próxima administración. Al fin, después de tantos años, tenemos ya el reconocimiento por parte de una autoridad nacional a nivel de presidente, de vicepresidente, hablando sobre una posible solución para los ecuatorianos. Importantísimo. Esto sumado a las buenas relaciones que tenemos con Estados Unidos, yo creo que sería muy factible que en los próximos meses también tengamos esta buena noticia. Qué bueno. Le hago una consulta. Estados Unidos anunció la apertura de una oficina en nuestro país para tramitar casos de asilo, pero finalmente va a ser para personas de otras nacionalidades, como haitianos, venezolanos, colombianos, cubanos. Pero ¿por qué esto no va a ser para ciudadanos ecuatorianos? Es decir, se va a ayudar a ciudadanos de otros países aquí en una oficina en nuestro país, pero no a ciudadanos ecuatorianos, que de hecho no fue la información que se había dado por parte del canciller con anterioridad. No hubo cambios. Supuestamente esa oficina sí iba a ser para ciudadanos ecuatorianos. Yo considero que van a poder hacer sus solicitudes también los ecuatorianos porque no la impide. Los ecuatorianos tienen todo el derecho del mundo de pedir asilo en China, en México, en Guatemala, en Estados Unidos. Todos los ecuatorianos perseguidos que tienen una razón para pedir asilo lo pueden hacer. Que ellos digan en este momento que no van a atender a ecuatorianos, eso está por verse. Yo conozco casos de ecuatorianos que están solicitando asilo por la aplicación del CBP y se las están dando. Bueno, de lo que se ha dicho de esta oficina es solamente para esas nacionalidades que le dije con anterioridad, pero no para ecuatorianos, que eso justamente es lo que se estaba cuestionando, porque era diferente a lo que había dicho con anterioridad Gustavo Manrique. En todo caso,
Importante, ¿qué otras medidas se puede tomar para hacer frente a una situación tan compleja como el tema de la migración que es tan creciente aquí en nuestro país? Yo creo que un acuerdo bilateral con Estados Unidos es clave. El apoyo económico, el apoyo político que necesita el nuevo presidente para sustentar sus políticas. Hay que darle el espacio suficiente para que pueda ejecutar las propuestas. Vamos a ver cómo se comporta la asamblea, vamos a ver quiénes son esa mayoría, vamos a ver si lo dejan gobernar, vamos a ver si es que va a tener el apoyo de las fuerzas políticas o va a ser secuestrado desde el legislativo. En fin, hay muchas cosas pendientes, pero yo sí creo que las buenas relaciones que tenemos con Estados Unidos es un punto muy positivo para la administración, que eso evidentemente tiene una connotación importante para lo que quiere hacer el próximo presidente. Yo sí creo que las relaciones con Estados Unidos van a mejorar. Muy buen trabajo ha hecho esto el presidente Lasso en poder abrir nuestras relaciones internacionales y darle prioridad a Estados Unidos, porque realmente son nuestros socios estratégicos, tenemos muchas cosas en común. Hay un gran número de norteamericanos que viven en el Ecuador y bueno, los ecuatorianos que viven en Estados Unidos, que también superan los cientos de miles. Tenemos muchas cosas en común. Ya han dado buenas señales de que nos consideran socios estratégicos, han dado apoyo a los militares, financiamientos, están apoyando la legislación para poder poner productos. Estamos en medio de una negociación de un acuerdo de libre comercio. En fin, yo creo que sí hay cosas en específico. El apoyo del FBI para la investigación del asesinato de Fernando Villavicencio. Han puesto 5 millones como recompensa para ubicar al actor intelectual. Nos han mostrado muchas señales de que tienen un interés en el Ecuador y eso es bueno. Y eso se puede mantener por el próximo gobierno, por supuesto. Sí. Yo creo que sí. Hemos visto a Noboa, que es pro empresa, pro libre mercado, que le gusta la democracia. Hubiera sido muy difícil con los amigos del socialismo del siglo XXI que los insultan, que son el imperio y que son por poco el mal de todo este mundo. Pero yo creo que nos estamos alineando con lo que tiene la región. Estamos virándonos hacia el centro derecha, que yo creo que es el camino que necesitamos transitar. Y bueno, el Ecuador ha dado el dedo hacia en alto, ha dado un espaldarazo a un ecuatoriano joven que tiene ideas innovadoras, que esperamos que tenga toda la fortaleza y el apoyo de nosotros como ciudadanos para sacar al país adelante. Y esperemos pues también que se tomen las mejores decisiones para todos nuestros compatriotas que tienen que salir del país, migrar hacia Estados Unidos u otros destinos. Gracias nuevamente al doctor William Murillo, él es director de 1-800 Migrante, por habernos acompañado en este espacio. Muchísimas gracias, María Carmen.